Shalom Ubrahot, es el Roe Yael Ben Israel y estamos aquí para compartir con usted la escritura desde una perspectiva hebrea. Que Yahuwah les guarde, que Yahuwah les bendiga en este día y que a través de este material usted pueda ser esclarecido en muchas lagunas que yo sé que la cristiandad en este día está afrontando. Hacemos tefilá en esta hermosa mañana para que podamos comenzar a impartir este tema que se titula Entrando a la Restauración. Baruch et Yahuwah kan mevorach, Baruch Yahuwah kan mevorach leolam vaed, Baruch ata Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, venatan lanu et torato. Baruch Yahuwah notenja Torah, amén. Bendito eres tú, Yahuwah, Elohei nuestro, Rey del universo, que nos has apartado de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohei, dador del Torah. Baruch ata Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher kirchanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar b'shem Yahushua HaMoshiach, amén. Bendito eres tú, Yahuwah Elohei nuestro, Rey del universo, que nos has apartado por tus mandamientos y tus preceptos y nos has ordenado oír la voz del shofar. Hacemos hacer sonar el shofar en el nombre de Yahushua HaMoshiach. Baruch Hashem Yahuwah. Bueno, como les estaba hablando en el principio, vamos a estar compartiendo con usted, amado fraterno y amada fraterna que me escucha, vamos a estar compartiendo un tema que se titula Entrando a la Restauración. Y cuando revisamos, por ejemplo, el libro de los Hechos, Maasim Hashelechim, vamos a encontrar un pasaje especial. Y quiero invitarle a que usted tome su Tanaj, o lo que usted conoce como Biblia. Vamos a estar revisando el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 21. Me gustaría que usted fuera conmigo y lo leyésemos. Vamos al libro de los Hechos, Maasim Hashelechim, así se dice en hebreo. Vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a leer el pasuk 21 o pasuk Echad Vezrim. Dice el texto: a quien es cierto, de cierto es necesario que los Shamaim retenga hasta los tiempos del Tikkun, los tiempos de restauración de todas las cosas, de que habló Yahuwah por boca de sus Kadoshim, que han sido desde Mimnei Olam, o desde el tiempo antiguo. Normalmente las escrituras que usted tiene, que por supuesto usted tiene la versión Reina Valera del 60, el texto dice en Hechos 3:21, y es necesario que el cielo lo reciba hasta la restauración de todas las cosas. Si usted se pone a analizar, no puede ser que el cielo lo reciba, porque ya él había ascendido al Shamán, al cielo, al trono de Yahuwah, y es imposible que el texto diga es necesario que el cielo lo reciba. Más bien, la palabra hebrea que encontramos en los textos es la palabra leaket, o sea, es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. O sea, ¿en qué tiempos estamos
Estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por eso el tiempo que voy a estar compartiendo con usted esta enseñanza, o esta primera parte de esta enseñanza titulada, reitero, entrando a la restauración, es para que usted comprenda, para que usted entienda qué es lo que está aconteciendo en estos tiempos, y para que usted pueda entender también, amado fraterno y amada fraterna que me escucha, para que usted pueda tener una panorámica mejor de todas las cosas antes predichas por los profetas, por los Nevi'im, que están aconteciendo en estos días, en estos tiempos. Yo sé que, amado consiervo y consierva que me está escuchando, yo sé que estos tiempos para usted son tiempos muy difíciles de entender, porque son tiempos donde la cristiandad ha estado dando un mensaje muy diferente al mensaje que ha estado dando Yahuwah por medio de sus profetas o por medio de su Tanaj o de su palabra. La primera pregunta que me gustaría hacerle, y más bien no en manera de cuestionar, sino en manera de impartir o de enseñar, es esta pregunta: ¿qué es el Torah? ¿Qué es el Torah? Mire, hay muchos conceptos acerca de la palabra Torah, y creo que los conceptos que la cristiandad ha dado son conceptos errados, son conceptos equívocos, porque la palabra Torah no traduce ley, y este es el conflicto con muchos de los consiervos y consiervas que nos escuchan, y ellos creen que la palabra Torah traduce ley. Yo quiero sencilla y llanamente leerles el concepto acá de la palabra ley, lo que traduce la palabra ley, la cual usted cree que viene de la palabra Torah. ¿De dónde viene la palabra ley? La palabra ley viene del vocablo griego nomos. ¿De dónde sale esta palabra griega? Nace de la traducción llamada por usted y por todos los estudiosos de la Torah o del Tanaj o de la Biblia, como usted lo conoce. Viene de la palabra nomos, griega, nomos, que sí significa ley. Cuando se hizo la traducción llamada Septuaginta, ellos no encontraron ninguna palabra adecuada para poder traducir la palabra Torah. Y cuando tradujeron de los escritos hebreos a la traducción conocida como Septuaginta, al griego, la palabra que más o menos hallaron para ellos, para los traductores, adecuada fue la palabra nomos. Y si usted traduce la palabra nomos en el idioma castellano, el cual nosotros hablamos, entonces sí significa ley. Nomos es una palabra que traduce ley tanto para las cosas gubernamentales como para las cosas económicas, sociales, pero no traduce ley. Torah no traduce ley. ¿Qué traduce entonces Torah? La palabra Torah traduce instrucción, traduce enseñanza, traduce dirección, traduce estatuto, precepto, pero no traduce ley. Por eso hoy la cristiandad, cuando escucha un mensaje como este, lo primero que le van a decir a usted: oye, entonces vas a volver a guardar la ley, guardarás la ley. Entonces, cuando usted encuentra en la escritura la palabra ley, entonces usted se encuentra frente a un conflicto, porque la palabra ley, traducida supuestamente de la palabra Torah, Torah no significa ley, sino, como les dije anteriormente, les repito, instrucción, enseñanza, dirección, camino, pero no traduce ley. Y aquí tenemos un conflicto. Tenemos un conflicto porque la palabra nomos, reitero, sí traduce ley. Vamos a ver el concepto, y aquí les leo el diccionario de lo que traduce la palabra Torah. Dice: Torah traduce instrucción, traduce enseñanza, estatuto o precepto, traduce camino, traduce dirección. Y fíjese
cómo el adversario, Hasatán, el adversario, ha estado embaucando a tantas personas que la palabra instrucción es la palabra más adecuada para la palabra Torah en el castellano. ¿Qué traduce Torah? ¿O qué es el Torah? ¿Acaso el Torah ha pasado? ¿Acaso como la Escritura habla de la palabra instrucción? Pero donde quiera que usted se encuentre en el texto, en cualquier texto de la Escritura, del Tanaj, usted va a encontrar la palabra ley. Pero le corrijo, recuerde que ley no es la traducción correcta de la palabra Torah, sino instrucción. ¿De dónde viene la palabra Torah? La palabra Torah viene de una raíz primaria que es la palabra hebrea yará. Se traduce ríos de aguas, aquí tengo la traducción, traduce tirar, traduce lanzar, arrojar. Aquí tengo la palabra yará, traduce señalar, enseñando, arquero, traduce informar, exhibir o instruir. Entonces la palabra Torah, reitero que traduce instrucción, enseñanza, precepto, estatuto, camino, dirección, nace de la palabra raíz, de la raíz primaria, de la palabra hebrea, yará, que traduce ríos de aguas, lanzar, tirar, traduce arquero, flecha, traduce instruir, traduce señalar o enseñar señalando. Impresionante esta palabra, porque nos descodifica la esencia de la palabra Torah. Si analizamos la palabra yará, también pudiéramos traducirla como dar en el blanco. Yará, dar en el blanco. Y usted se puede estar preguntando, ¿acaso nosotros como cristianos, usted me diría, porque yo no soy cristiano, soy parte de la casa de Israel, soy hebreo, israelita, nazareno, e instruimos el Torah de Yahuwah, instruimos el Torah Emet, la palabra de verdad, la palabra que nos hace libres verdaderamente? Pero no nos vayamos del tema y sigamos hablando acerca de la palabra yará. La palabra yará, que también puede traducirse como dar en el blanco, es lo que nos ayuda, es lo que nos da la instrucción. Recuerde, Torah, instrucción, enseñanza, dirección, camino. Es la instrucción que nos ayuda para dar en el blanco. Entonces el Torah es malo. Bueno, Rav Shaul, el que usted conoce en Occidente como el apóstol Pablo, Rav Shaul, ese es su nombre, Shaul, Rav de maestro, Rav Shaul, enseñó que el Torah es kadosh, que es apartado, es consagrado, que no es malo. La gente cree que Yahushua, el que usted conoce como Jesús, vino a abolir el Torah. Pero es que en ningún momento Yahushua HaMashiach, el que usted conoce como Jesús, el Cristo, no vino en ningún momento a abolir el Torah, a abrogar el Torah, a dejar sin efecto el Torah de Yahuwah. Más bien dice la Escritura que él vino a cumplir el Torah. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltamos al Kadosh Baruch Hu. Amados, seguimos compartiendo este mensaje que creo que es de vital importancia para usted, amada y amado, que está recién comenzando a entender las raíces hebreas de la fe. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de que estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por ende, usted tiene que regresar a hacer Teshuvah. Teshuvah es lo que se tradujo como arrepentimiento, pero Teshuvah traduce Shuvah, traduce de retorno, retornar, regresar a casa. Su casa no está en Roma, ni mucho menos en Babilonia, ni mucho menos en Grecia. Usted pertenece a la casa de Israel. Usted es parte de la casa de Israel, de la Beit Israel. Bendito sea Yahuwah. Si usted busca una palabra para ley en el hebreo, podemos entonces usar la palabra avar, que se traduce ley,
Pero estos malos traductores usaron la palabra Torah y tradujeron de la palabra Torah a la palabra griega nomos, que sí traduce ley, les dije antes, y luego de nomos lo tradujeron al castellano como la palabra ley. Y donde quiera que encontraron la palabra Torah, le pusieron nomos en la Septuaginta, y donde quiera que encontraron la palabra nomos, le pusieron ley al castellano, y donde quiera que usted encuentre entonces la palabra ley, usted se asusta. ¿Por qué? Porque si a usted alguien le habla de la palabra ley, automáticamente la gente como que se eriza, dice, wow, tengo que guardar la ley de los judíos, tengo que guardar las leyes judaicas. Para nada, no estamos hablando de esto. Es más, nosotros no guardamos ley, nosotros guardamos el Torah de Yahuwah y guardamos su instrucción. Su instrucción. Recuerde, instrucción. Si usted no tiene el Torah de Yahuwah, si usted no tiene la instrucción del Padre, del Perpetuo, usted entonces nunca dará en el blanco. Entonces me preguntará, Roy, apacentador, entonces quiere decir que todo este tiempo, por cuanto nosotros no hemos guardado el Torah, la instrucción del Padre, no hemos dado en el blanco. Exactamente. Usted no ha estado dando en el blanco. Usted ha estado errando al blanco. Usted ha estado equivocándose porque usted cree en su mente, usted cree que no tiene que guardar el Sefer Torah, que no tiene que guardar la instrucción que nos dejó Yahuwah por medio de Moshe, por medio de los profetas y por medio de nuestros padres, que reitero, no son Crisóstomo, no son Orígenes, no es Tertuliano, no es Calvino. Esos no son nuestros padres. Nuestros padres, como dice la Escritura, el Sefer Torah, es Abraham, Isaac y Jacob. Esos son nuestros padres. Vayamos un poquito más y vamos a entender una serie de conceptos, porque hay que entender los conceptos, amados. Si usted dice que la ley pasó, porque eso es lo que enseña hoy la cristiandad, que la ley pasó, perdóneme, si la ley pasó, primero tenemos un pequeño conflicto, y ya se los dije anteriormente, porque la ley no traduce ley sino instrucción. Entonces, si la instrucción pasó, la palabra Torah nace de la palabra Yará, dar en el blanco. Si la Torah o la instrucción pasó, entonces usted no está dando en el blanco. Y eso es un problema que tenemos acá creado. Por ejemplo, si usted revisa la carta de Yohanan, usted lo conoce como Juan, el apóstol Juan. Su nombre en hebreo es Yohanan. Yohanan, ese es su nombre en hebreo. Si usted busca, por ejemplo, la carta primera de Yohanan, capítulo 3, verso 4, la pregunta que nos tenemos que hacer ahorita, ¿qué hace Yohanan si la ley pasó, lo que usted conoce como ley? ¿Qué hace Yohanan redefiniendo o dándole un concepto al pecado desde la perspectiva de Torah? O sea, ¿qué hace Yohanan haciendo eso? Si supuestamente ya la ley había pasado. Aquí vamos a encontrar una pequeña contradicción y yo le invito a que usted busque en su palabra o en su Biblia, como usted lo conoce. Nosotros lo conocemos como el Brit Hadashah. Ese es el Brit Hadashah. Brit Hadashah, o pacto renovado. Vamos a la primera carta de Yohanan, capítulo 3, verso 4. Y todo aquel que comete pecado infringe también el Torah, pues el pecado es haberá Torah, infracción al Torah. Si usted definiese la palabra, el concepto, de pecado, ¿qué es el pecado? Usted podría hablar de muchas cosas. Usted podría hablar, por ejemplo, el pecado es fornicar, el pecado es adulterar, el pecado es mentir, y definir el pecado de esa manera.
creo que no bastaría esta grabación para poder explicar desde esa perspectiva qué es el pecado. Pero ahora vamos a darles un concepto. ¿Qué es el pecado? En hebreo la palabra pecado es jatá. Jatá. Esa es la palabra pecado en hebreo. Jatá. ¿Qué traduce jatá? Traduce perder el camino. Traduce errar al blanco. Recuérdese, es todo lo contrario a lo que vimos en la palabra Torah, que nace de la palabra raíz primaria, yará, que es dar en el blanco, ríos de aguas, enseñar, señalando, dirigir. Entonces, tenemos el concepto de pecado. Y mire lo que está haciendo Juan está definiendo la palabra pecado desde la perspectiva del Torah. ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es infracción del Torah. Porque todo aquel que comete pecado infringe también el Torah, pues el pecado es infracción al Torah. Bueno, si la ley pasó, como usted le dice, si la ley pasó, entonces, amado, tampoco pecamos entonces. Entonces usted puede asesinar, usted puede mentir, usted puede robar, usted puede hacer lo que le dé la gana. Porque no hay ley, como usted le dice, no hay Torah, no hay instrucción. Si la Torah o instrucción ya pasó, entonces tampoco hay pecado, no podemos definir el pecado. Sin embargo, Yohanan, se lo acabo de leer en el libro, la primera carta, de Yohanan, capítulo 3, verso 4, ahí está bien descodificado. Ahí la palabra dice, porque el jatá es infracción al Torah. Se da cuenta que lo que le ha estado enseñando la cristiandad, sus malos maestros, sus malos pastores, le han estado enseñando que la ley pasó. Ellos le dicen la ley pasó, pero ya usted aprendió en esta clase que el Torah, la instrucción de Yahuwah, no ha pasado, es su instrucción, porque Yohanan está definiendo el pecado desde la perspectiva del Torah. ¿Qué es el pecado? Porque todo aquel que infringe el Torah, ¿verdad? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también el Torah. Pues el jatá, el pecado, es infracción del Torah. Podríamos hacer otra pregunta. ¿Acaso el Torah pasó? En Occidente usted le dice la ley. ¿Acaso la ley pasó? Le invito al libro de Matillahu o a la Besorá Matillahu, lo cual usted conoce como Mateo, pero su nombre es Matillahu. Vamos a la Besorá Matillahu, vamos al capítulo 5 y vamos a ver si realmente el Torah pasó o si todavía sigue vigente. Mateo 5 o Matillahu 5, verso 17. No piensen que he venido para hafer et hatorá, o sea, para abrogar el Torah o los Neviim, los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí queda claro que Yahushua HaMoshiach, su nombre en hebreo, no vino a abrogar. La palabra abrogar podemos traducirla como quitar, anular, abolir, dejar sin efecto. Entonces el mismo Moshiach está diciendo, no piensen ni por un instante, no piensen que yo he venido para dejar sin efecto, para quitar, para abolir el Torah, la instrucción, no ley, la instrucción o los profetas. No he venido para dejar sin efecto, no he venido para quitar, no he venido para abolir, yo he venido para cumplir el Torah, o en otras traducciones dice, he venido para darles la correcta interpretación de la instrucción dada por mi Padre en el monte Sinaí a Moshe Rabenu. Sencillo, amado. Mucha gente dice, sí, pero espérese, Él vino a cumplirla, Él por nosotros. Sería muy sencillo, amado. Esto sería demasiado sencillo. Y ciertamente, bueno, tendríamos
el camino un poquito mucho mejor. Sería mucho mejor, porque Él vino a cumplirla por nosotros. Entonces nosotros no tenemos que cumplir absolutamente nada del Sefer Torah o de la instrucción dada por Moshe Rabenu, por Yahuwah, por medio de Moshe Rabenu. Entonces sería todo muy light, muy cool. Pero tenemos un problemita, y lo tenemos cuando usted sigue leyendo, porque el problema de la cristiandad es que se ajusta a versos aislados, pero no sigue leyendo el contexto de la Escritura. Y usted tiene que aprender a leer el contexto de la Escritura para saber de qué está hablando el pasaje en cuestión. Si no existiere un verso 18, para mí fuese ciertamente abrazar toda la enseñanza cristiana, quitarme, como se dice, el sombrero y reconocer que ciertamente la ley, como usted lo conoce, pasó. Pero gracias a Yahuwah que existe un verso 18, el cual vamos a leer ahorita, para que usted se dé cuenta que le han estado mintiendo. Yo no quiero mentirle, porque esa es mi función. Mi función es abrirle sus ojos, es esclarecerle, es impartirle, es enseñarle el Sefer Torah. Para que usted vea que los malos pastores y los malos maestros le han enseñado a usted que usted no tiene que guardar la instrucción de Yahuwah, que usted no tiene que guardar Torah, porque eso es de los judíos y que eso ya pasó. Bueno, vamos a ver qué dice el verso 18. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver el verso 18. Dice: porque de cierto les digo que hasta que pasen los Shamayim y la Aretz, o sea, los cielos y la tierra, ni una Yod, esa es la 10ª letra del alefato hebreo, es una letra muy pequeña, es la más pequeña del alefato hebreo. Dice: no pasen los cielos y la tierra, ni una Yod, ni una tilde, pasará del Torah hasta que todo se haya cumplido. Déjenme hacer una pregunta. Dice: hasta que pasen los cielos y la tierra. ¿Ya pasó los cielos y la tierra? No, yo sé su respuesta. Por supuesto que ni el cielo ni la tierra ha pasado. La pregunta es: ¿ya todo se ha cumplido? No, todo no se ha cumplido. Entonces ya tenemos un problema. Porque si el cielo, y la tierra no han pasado y todavía no todo se ha cumplido, ¿quién es usted para decir que el Torah pasó? ¿Quién es usted para decir que la instrucción dada por nuestro Padre en los cielos ya pasó? Que la ley es de los judíos, que la ley pasó, que Yahushua vino a cumplir la ley para él. ¿Quién dijo esa mentira, amado? ¿Quién le ha mentido de esa manera? Si el mismo Yahushua, el que usted conoce como Jesús, le está diciendo que él no vino a abrogar, a dejar sin efecto el Torah. Y luego en el verso 18, el cual leímos ahorita, dice que no pasará el cielo, ni la tierra, ni una yod, la letra pequeñita, ni una virgulilla, o sea, un acento muy pequeñito. Esto no pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿Acaso todo se ha cumplido? No todo se ha cumplido. Hay palabras proféticas que no se han cumplido todavía, que no han llegado a su cumplimiento. Pero la gente enseña que ya la ley pasó. Pero ojo, mira acá lo que acabamos de leer en la Beshorá Matillahu. O sea, hay una contradicción. Usted se está contradiciendo, o sus maestros, los que le han enseñado en los seminarios y en todos esos lugares, le han estado engañando, porque aquí miren lo que dice en el verso 18: porque de cierto les digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una yod, ¿verdad? Ni una virgulilla, dice, pasará del Torah hasta que todo se haya cumplido. Entonces ahí tenemos un problema, porque a usted le enseñaron que la ley pasó, que Jesús vino a cumplir la ley para él, o sea, por nosotros, ¿verdad? Como lo enseñan ustedes, por nosotros,
y que no hay que cumplir nada más, que Él lo vino a cumplir todo por nosotros. Y usted dice que la ley pasó. Bueno, perdóname, pero Él mismo está diciendo que no pasarán los cielos, no pasará la tierra, no pasará una yod, no pasará una virgulilla, hasta que todo se haya cumplido. ¿Dónde? Lo que está escrito en el Sefer Torah. Si usted dice que el Torah pasó, entonces ¿cómo ha de cumplirse lo que está escrito en el libro del Torah? Es una contradicción. Usted me va a decir, sí, eso lo entendemos, pero mire, Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Vamos a seguir leyendo entonces, para ver qué nos va a descodificar el Sefer. Dice el verso 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos misbot, mandamientos, perdóneme, pero ¿dónde es que se encuentran los mandamientos? ¿Acaso no se encuentran en el Sefer Torah? ¿Se da cuenta? Hay una contradicción. Si él dice que la ley pasó, como usted dice ley, si usted dice que el Torah pasó, la ley pasó, ¿por qué aquí entonces Yahushua está diciendo en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, perdóname, pero es que ellos no tenían el Sefer, el Brit Hadashah, lo que usted conoce como Nuevo Testamento? Nosotros no le decimos Nuevo Testamento, sino Brit Hadashah, pacto renovado o pacto nuevo. ¿Por qué no decimos Nuevo Testamento? Porque los testamentos los dejan los muertos, y si usted dice que su Jesús, ese que usted le llama Jesús, que su nombre en hebreo es Yahushua, si usted dice que su Jesús está vivo, como usted lo dice, y que está sentado a la diestra del Padre, ¿cómo es posible que les haya dejado un testamento? Entonces está muerto o no está vivo, porque los testamentos los dejan los muertos, si no, no es un testamento. Entonces esto no es un testamento, este es el Brit Hadashah, el pacto renovado. Como también usted le dice a esta parte de esta sección, le dice Antiguo Testamento, perdónenme, no es el Antiguo Testamento, es el pacto inicial. Pacto inicial, Tanaj, pacto inicial, Brit Hadashah, pacto renovado, no Nuevo Testamento. En esta sección del Tanaj, esta sección del Brit Hadashah, dice en el verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres. Pero es que eso me lo enseñaron a mí cuando yo estaba en el seminario y estaba en la iglesia cristiana. Me enseñaron a mí que la ley pasó y que yo no tenía que guardar los mandamientos. Pero ojo, aquí Yahushua está diciendo una cosa diferente. Yahushua está diciendo acá que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ojo, no existe un mandamiento pequeño, pero acá él está diciendo uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, así me enseñaron a mí, y así le siguen enseñando a ustedes, le siguen mintiendo. Mire lo que dice el texto: muy pequeño será llamado en el Malhut Hashama, en el reino de los cielos, Malhut Hashamaim, dice, más cualquiera que los guarde, o en muchas traducciones en la Reina Valera dice los haga, o sea, los guarde y los enseñe, este será llamado Gadol en el Malhut Hashamayim, en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta que ha estado usted en mentiras y en engaños? Los maestros les han enseñado a ustedes que no tienen que guardar la supuesta ley, que no tienen que guardar los mandamientos, que eso ya pasó, que eso es viejo, que eso es caduco, que eso es un cacharro. Bueno, y aquí nos encontramos en un conflicto porque en el Brit Hadashah, en el que usted conoce como Nuevo Testamento, Yahushua está enseñando acerca de que hay que guardar los mandamientos y enseñarlos también. Es impresionante, porque usted le ha enseñado todo lo contrario. Vamos a seguir descodificando. Recuérdese qué es el Torah. Es la instrucción de Yahuwah. ¿Qué es el pecado? Es infracción a la instrucción que él nos dio. Eso lo acabamos de leer en la primera carta de Yohanan, Juan, capítulo 3, verso 4. Impresionante. Así que volvemos a la pregunta: ¿ya pasó el cielo? No. ¿La tierra? No. ¿Todo se ha cumplido? No. Entonces el Torah lo pasó. Porque todo lo que se ha de cumplir, amado, está escrito en el Tanaj, está escrito en el Torah.
Está escrito en la introducción de Yahuwah. Entonces ya usted tiene ahí un serio problema. Le he demostrado por medio de la misma escritura que Yahushua no vino a abrogar el Torah y que no vino a cumplirla por nosotros, porque ciertamente les digo que teníamos que guardar los misbot, los mandamientos. Y esos mandamientos solo estaban escritos en el Sefer Torah porque no existía Brit Hadashah, o lo que usted conoce como Nuevo Testamento. Eso no existía. Lo único que tenían ellos, nuestros padres, eran el Torah y el Tanaj. O sea, no tenían más nada, tenían el Tanaj. Tanaj es una palabra acróstica. La palabra Tanaj, la T, viene de Torah. La N viene de Neviim, profeta. Y la K viene de Ketuvim, escritos. Tanaj, lo que se mal conoce como la Biblia hebrea, pero es Tanaj. Tanaj, T, Torah, N, Neviim, profeta, K, Ketuvim, escritos. Baruch Hashem Yahuwah. Seguimos descodificando. ¿Ha pasado el Torah? No, no ha pasado el Torah. Para nada, el Torah no ha pasado nada. Es impresionante porque cuando usted revisa, por ejemplo, Lucas, quiero invitarle a Lucas y voy a estar leyendo la Reina Valera, porque yo sé que la Reina Valera es la que más usted usa. Entonces voy a usar la Reina Valera para estar un poco como que a todos con usted. No diga que no, es que está leyendo otra versión. Bueno, vamos a leer entonces la Reina Valera para poder estar en su mismo nivel, por así decirlo. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Porque la gente dice que Jesús, usted lo conoce como Jesús, que Yahushua HaMashiach no vino a enseñar Torah, él vino a enseñar cristianismo. Baruch Hashem. Vamos a ver si esto se ajusta o no a la escritura que usted mismo tiene en sus manos. Vamos a la Reina Valera, ¿ok? Lucas capítulo 24. Se recuerda que este es el pasaje de los dos discípulos que van camino a Emaús. Mire lo que vamos a descodificar acá. En el verso 13 dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Recuerde, ¿de dónde salió el Torah? ¿A quién se les dio el Torah? ¿Se dio cuenta? Bueno, vamos a seguir descodificando. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús, le leo como usted lo conoce, Jesús, que su nombre no es Jesús. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Importante. Vamos al verso 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, no Roma, no Grecia, no Babilonia. Redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, mensajeros, malachim, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Yahushua, no Jesús: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. Ojo, dice los Neviim, han dicho. No era necesario que el Moshiach padeciera estas cosas y que entrara en su kabod.
y comenzando desde Moshe, Torá, y siguiendo por todos los profetas Neviim, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Perdónenme, pero creo que yo escuché escrituras. Y recuerde bien que lo que ellos conocían como escritura no era el Brit Hadashah o Nuevo Testamento como usted lo conoce, era el Tanaj. Ahora vemos al Moshiach de Israel, a Yahushua HaMoshiach, hablando de Torah y de profetas. Pero espérese, ¿por qué perdió la oportunidad de enseñarles a sus discípulos cristianismo? Les enseñó Torah y profeta. Lo mismo que luego en Matillahu 5:17 él descodificó. No piensen que he venido a abrogar el Torah a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí ahorita tienes dos discípulos que van camino a Emaús y que están, digamos, un poco perplejos de lo que está aconteciendo, y pierde una oportunidad importantísima. Jesús, como usted lo conoce, tenía que haberles enseñado cristianismo, no Torah ni profetas, porque ya el cristianismo, ya la Torah o ya la ley había pasado, ya los mandamientos habían pasado, ya todo ese manojo de cosas absurdas, viejas y caducas habían pasado, y ahora tenía la mejor oportunidad, la mayor oportunidad de su vida de enseñarles el cristianismo. Y y Jesús no les enseña cristianismo, sino que les enseña Torah y profetas. ¿Acaso no está escrito en el Sefer Torah, en las escrituras o en los profetas, lo que tenía que acontecerle al Moshiach? Es impresionante, amados. Eso es impresionante. ¿Cómo le han engañado? ¿Cómo usted con la misma escritura? Porque yo le estoy leyendo Reina Valera, la misma escritura que usted usa. Y aquí le he descodificado que le han engañado. Vamos a seguir descodificando, porque esto es impresionante. Mira acá en el verso, estamos leyendo en el libro de Lucas, la Besorá Lucas, lo que usted conoce como Evangelio, Lucas 24, y vamos a leer el verso 30. Dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la shulchan, a la mesa, tomó el lejem, lo que usted conoce como la matzá, el pan, y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ojo, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Pero quiero que escuche esto. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Perdóneme, ahí no le está hablando de cristianismo. Les abrió las escrituras. Lo único que ellos conocían como escritura era el Tanaj. Tanaj, recuérdese. Aquí tenemos un monje encerrado, amado. Tenemos un monje encerrado. Porque la gente dice que Yahushua estaba enseñando, que Jesús estaba enseñando cristianismo. Pero aquí estamos descodificando que él nunca enseñó eso, sino que le estaban abriendo las escrituras, lo que ellos conocían como Tanaj. Es impresionante. Pero no se ha acabado todavía acá. Hay mucho más que descodificar. Vamos a leer el verso 44 y verso 45. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en el Torah, ley, dice la escritura, pero aquí yo leo Torah porque es instrucción, en el Torah de Moshe, en los profetas y en los salmos. Impresionante. Ahí tenemos Tanaj, Torah, Neviim, Ketuvim. ¿Por qué dicen los salmos y no dicen los escritos? Porque el libro de los salmos es el libro del cual penden todos los demás libros que conforman los Ketuvim o los escritos. Es el libro principal. Los salmos es el libro principal. Es el libro por el cual penden
todos los demás libros. Por eso él dice todo lo que está escrito en el Torá de Moshe, en los Nevi'im, profetas, y en los Salmos. Usted puede decir como está escrito en los Salmos, o puede decir como está escrito en los Ketuvim. Es lo mismo, dentro del pensamiento, dentro del concepto hebraico. Amado, mi consejo para usted es que usted sea esclarificado, que usted pueda entender la restauración de todas las cosas, que usted pueda entender, amado consiervo y consierva, fraterno y fraterna que me está escuchando, que usted tiene que salirse urgentemente de todos los concilios religiosos paganos en los cuales usted está. Dígase iglesia evangélica, dígase iglesia apostólica, dígase iglesia católica, dígase cualquier religión, porque nosotros no somos una religión. Nosotros somos parte de un pueblo, del pueblo de Israel, el pueblo al cual el Padre, el Kadosh Baruj Hu, llamó desde un principio. Si usted no entiende esto, usted va a perecer en su religión. Devuélvase a casa, retornen, porque son tiempos difíciles, pero son tiempos de definición. Amado, creo que hay muchas cosas que compartir, y si usted me permite, seguiremos compartiendo este tema que es importantísimo. Es importantísimo, es de vital importancia que usted me tenga paciencia. Usted se siente junto a su televisor y usted puede escuchar. Luego usted tome sus decisiones, pero créame, son tiempos de regresar a casa. Que Yahuwah le guarde, que Yahuwah le ayude, que Yahuwah le bendiga. Mucha gente dice que Jesús es la verdad. Jesús no es la verdad, porque su nombre no es Jesús, su nombre es Yahushua. Ese es su nombre en hebreo. ¿Qué traduce la palabra Jesús? Mire, la palabra Jesús viene de un vocablo latín, Jesús, en latín, Jesús. Y les voy a descodificar, esto es importantísimo conocerlo. Jesús del latín se compone de dos partes. La primera parte, Jes, que significa hombre. Y la segunda parte, Sus, que significa cerdo. Eso usted lo puede encontrar en la Wikipedia. Si usted busca en la Wikipedia y pone en la palabra sus, le va a salir un cerdo. Es impresionante. Búsquelo, no me crea, búsquelo, para que constate por usted mismo. Entonces decodificamos la palabra Jesús del latín, del cual vino la palabra Jesús al castellano. Jesús, Jesús, o sea, Ye significa esto es. Aquí reitero, dije hombre, pero es esto es. Y sus significa cerdo, o sea, en latín la palabra Jesús significa esto es un cerdo. Si usted la ve en griego, que fue como le dije anteriormente, Jesús en griego es Ioesus, Ioesus. O puede buscarle también otras partes, lo traducen como Jesús, Jesús, Ioesus o Jesús. Esto también tiene dos partes. La primera parte del griego, y es significa hombre, y sus o sous significa caballo. O sea, en griego Jesús y Jesús significa hombre caballo,
u hombre bestia. Es impresionante. Pero más impresionante es que la palabra Jesús en hebreo, cuando usted lo traduce, cuando usted lo pronuncia en hebreo, recuérdese que estamos hablando de que este libro que usted conoce como Biblia es una escritura hebrea, no latina ni griega. No, espere, pero es que yo no tengo que hablar hebreo para ser salvo. ¿Quién dijo que yo tengo que hablar hebreo para ser salvo? Perdóneme, pero usted habla más griego que castellano. Porque usted dice neumático, usted dice neumonía, neumatología, escatología, hermenéutica, homilética. Perdóneme, ninguna de esas palabras son castellanas, son griegas. Entonces no me venga con el cuentecito. Usted habla más griego y latín que propio castellano, porque es que el castellano nace del latín. Y usted habla, y yo hablaba, porque yo no hablo griego. Nosotros hablamos hebreo, que es la lengua Kadosh, la Lashon Kadosh, Baruch Hashem Yahuwah. Y usted dice, no, porque yo no tengo que hablar hebreo. ¿Quién dijo que tengo que hablar hebreo? Para conocer al Salvador. Yo conozco al Salvador. Jesús es la verdad. Perdónenme, aquí yo le demostré que Jesús no es la verdad, porque en latín se lo descodifiqué. Significa, esto es un cerdo. Y en griego significa hombre bestia, hombre caballo. Y ningún caballo puede salvar a nadie, ninguna bestia puede salvar a nadie. Así que quien le dijo eso, usted le mintió, amado, a usted le mintieron. Pero están tan sordos y tan ciegos que no pueden ver la verdad. Y entonces dicen que nosotros estamos en herejía, que hemos caído de la gracia. Es impresionante. Pero sin embargo usted cree que un caballo, que una bestia y que un cerdo le va a salvar. Eso es más impresionante todavía. Porque que yo sepa, ninguna bestia, ningún caballo, ningún cerdo, nadie, ningún bicharraco, o sea, le puede salvar a usted. Pero Yahushua sí le va a salvar a usted. Yahushua, su nombre en hebreo. Yahuwah salva. Tiene mucho más entendimiento. Mira acá, es impresionante. Yahushua es una palabra que se compone porque el adversario es imitador. Pero ¿cómo podemos entender que Yahushua nació en Belén de Judea, en Yahudá, padre hebreo, madre hebrea, nació en Israel? ¿Cómo usted me va a hacer entender a mí que su nombre es Jesús, un nombre latín? No, es que es una traducción que está muy mal, porque los nombres propios no se traducen, amados. Y allí dice claramente en latín, Jesús, esto es un cerdo. ¿Cómo usted va a decir que el Salvador, el Moshiach de Israel, es un cerdo, es una bestia, es un caballo? Por eso le digo con toda base y con toda autoridad que Jesús no es la verdad. Mire, le voy a hacer descodificando. Yahushua, la primera parte del nombre es Yahu o Yah. Como dicen los salmos en Salmo 150, todo lo que respire exalte a Yah. ¿Por qué Yah? En su Biblia dice Ja. Perdóneme, la J no existe en el hebreo. Yah. Yah traduce el que tiene vida en sí mismo. Y Shua significa salva o salvar. Entonces Yahushua significa el que tiene vida en sí mismo salva. Ojo, ahora tiene más entendimiento. Usted tiene un código más abierto, pero no puede decir que el cerdo salva, el hombre bestia salva, el hombre caballo salva. Eso es una mentira, es una burda. Es impresionante cómo hay tanta gente engañada. Mire lo que dice, vamos al Sefer Bamidbar, usted lo conoce como el libro de Números. Libro de Números, capítulo 6,
verso 27. Dice, y pondrán mi Shem, así se dice nombre en hebreo, Shem, y pondrán mi nombre sobre los Bene Israel, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Si el Moshiach de Israel se llamare Jesús, como usted lo dice, automáticamente descalifica como Moshiach. Porque aquí en Bamidbar, en el libro de Números, como usted lo conoce, porque Bamidbar no traduce números, sino en el desierto, Bamidbar en el desierto. Este libro dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Besamú ad Shemi al Banim Israel, Vani Barhem. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, el Moshiach de Israel ahorita se llama Jesús. Perdón, ya descalificó totalmente. ¿Por qué descalificó? Porque el libro de Números 6:27 está diciendo que pongan mi nombre ya, la primera parte del nombre del Padre, pongan mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cómo es posible que el Moshiach, el Mesías de Israel, venga a Israel a redimir a Israel y se llame Jesús? Es impresionante. Y usted se lo cree, usted se cree ese cuentecito. Es impresionante. Automáticamente descalifica porque su nombre no puede ser latino, no puede ser griego, no puede ser babilónico, no puede ser romano, tiene que ser hebreo. Porque los nombres en hebreo tienen un sentido, una traducción. Por ejemplo, usted conoce el libro de Mateo. No se llama Mateo, sino Matityahu. ¿Qué significa Matityahu? Matityahu significa regalo de Elohei, regalo del Creador. Es impresionante, amado. Cómo le han mentido, cómo la gente, los maestros, los pastores le han engañado a usted. Y usted se sigue creyendo ese cuentecito, que Jesús es el Mesías de Israel. ¿Cómo va a ser el Mesías de Israel si su nombre es Jesús, es latino? Es griego. No es que como yo soy cubano, tengo que llamarle Jesús. Oh, es impresionante.